Queridos hermanos, muy buenas tardes. Y si en España nos están oyendo, buenas noches, aunque creo que ni se ha puesto el sol por allá, porque estamos acercándonos al día más largo del año. Hermanos queridos, ante la decadencia moral del mundo que nos rodea, hermanos míos, entre los gobiernos y las instituciones internacionales que están promoviendo toda clase, hermanos, de degeneración moral, empezando por los niños en el sistema educativo, hermanos queridos. Lo que más necesitamos, lo que más necesita el mundo de hoy, hermanos míos, son dirigentes que no sean corruptos, que tengan rectitud moral, discernimiento entre lo bueno y lo malo, que no llamen bueno a lo malo, ni a lo malo llamen bueno, que es lo que estamos viendo, hermanos, sobre todo en el sistema de corrupción sistemática de la infancia. Estamos viendo que procede de instituciones internacionales de mucho prestigio y no han hecho más que pervertir la niñez, hermanos queridos. Lo que el mundo más necesita son dirigentes que no sean corruptos, dirigentes cuyo Dios no sea el dinero, que no estén buscando posiciones para enriquecerse ilícitamente con el dinero del pueblo, hermanos. ¿Cuántas cosas existirían por el bien de muchos pueblos si no hubiera corrupción y hubiera unos pocos que se roban el dinero del erario público, hermanos? Es un mal continuo en muchos países, hermanos. Necesitamos dirigentes cuyo Dios no sea el dinero, que sean insobornables, que no cedan ante los grandes intereses que buscan su beneficio propio a expensas del empobrecimiento de las mayorías. Los grandes capitales, las grandes industrias, las grandes farmacéuticas, hermanos, que no cedan ante esos intereses. Que sean fieles a sus mujeres, que sean un ejemplo ante el pueblo de lo que es una familia bien establecida, la célula de la sociedad, de la estabilidad social. Y vemos hoy cada vez más que esto no es el caso en muchas posiciones de gobierno, hermanos queridos. Nosotros cumplimos en medio de estas tinieblas de ahora la misión que Dios nos ha encomendado, hermanos, de ser íntegros, de fijar nuestra conducta cada día a reflejar el carácter de Cristo, hermanos, para poder asumir el gobierno de este mundo, hermanos, y restaurar todas las cosas. Esa es nuestra misión ahora, hermanos. Es lo que Dios está preparando. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? No podemos estar jugando con este mundo a ser ni tibios, a ver, ni fríos ni calientes, un pie en el mundo y otro en la iglesia, hermano. Así no vamos a entrar en el reino de los cielos. Dios quiere gente totalmente decidida a un cambio radical de su carácter para poder ser utilizado por el poder de Dios en restaurar este mundo, hermanos. Eso es lo que Dios está buscando y ustedes y yo, hermanos, hemos sido llamados para eso. Tenemos que tener esa conciencia todos los días. Dios está esperando que tengamos ese celo por cuidar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de que hay una transformación interna de nuestro ser y nos vayamos transformando de gloria en gloria en la misma imagen del que va a gobernar al mundo, hermanos. Eso es lo que Dios está preparando. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos queridos? Yo hablo por mí mismo. A veces perdemos de vista eso y falta muy poco tiempo para que eso llegue, hermanos. Si no habrá otro que la dé y que tenga celo, verdadero celo por cambiar con una fe de que Dios va a restaurar este mundo, hermanos. Porque ahora va hacia el abismo. O sea que, hermanos, eso es nuestra misión diaria. Dios está llevando a cabo una labor asombrosa con nosotros, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3. Si quieren ir allá, por favor, hermanos.
Dios está efectuando una transformación en nuestro carácter, hermanos queridos. 1 Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nos pasan por alto, hermanos. No saben lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Pero necesitamos naturalmente un corazón humilde, no que nos vamos a creer mejores que nadie. Porque no lo somos, hermanos. Por sola misericordia de Dios hemos sido llamados. Y nos ha dado a entender lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Que mucha gente lo haría. Pero a nosotros nos ha dado esa oportunidad, hermanos. Y una misión de prepararnos, porque el tiempo está cerca, hermanos. Cada vez más. Esas revoluciones étnicas que ustedes ven en Europa, hermanos, lo que ha pasado en Francia, está agudizando lo que se va a venir y preparando el camino para guerras étnicas que Jesucristo predijo que habrían de llegar, hermanos. El jinete y el caballo rojo, hermanos, son guerras étnicas. La etnia representa una religión distinta, un origen distinto, un idioma distinto, una cultura distinta. Y ahí hay pueblos que no se mezclan, hermanos, como el aceite y el agua en Europa. El pueblo musulmán y el pueblo llamado cristiano, que de cristiano tiene muy poco. En Europa, de todas maneras, son culturas distintas, no se mezclan, hermanos. Y se está agudizando cada vez más la controversia, digamos, el resentimiento entre ambos pueblos. Y está escrito que va a haber guerras étnicas, hermanos. El mundo se acerca hacia una crisis tremenda. Tenemos que estar listos, hermanos queridos. El tiempo es corto. Y veamos lo que dice aquí el apóstol Juan, 1 Juan 3, 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado a una misión, hermanos, que tenemos que aprovechar. Como está escrito, si nosotros no damos la medida, Dios llama a otro que la dé. Por eso dice, retén tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene cierto número de coronas de los que van a reinar y a transformar este mundo, a renovar este mundo. Y los que no demos la medida, pues Dios nos desecha, hermanos, y llama a otro. Y la corona que estaba destinada para nosotros se la da a otro. La predestinación en cuanto individual, eso no existe en la Biblia, hermanos. Cuando alguien no da la medida, Dios llama a otro para que cumpla el papel que él tiene ya predestinado y que tiene que ser cumplido. O sea que no pongamos en riesgo nuestro llamamiento, hermanos. Luego dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Y cómo no le conoce? Porque no guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros nos esforzamos y nos debemos estar esforzando, hermanos, por guardar esos mandamientos de la manera más profunda, interior, hermanos, como vamos a ver. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos siendo preparados en vasos de barro, que es este cuerpo nuestro, esperando una transformación, hermanos. Sí, somos fieles al llamamiento y de prepararnos para cumplir la misión que Dios tiene preparada para el mundo, de restaurar todas las cosas. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo va a venir Él? Con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo, hermanos. Estamos destinados a ser transformados en forma absolutamente maravillosa que no alcanzamos a entender. Esa es nuestra misión, una transformación del carácter de tal manera que ese carácter encaje con un cuerpo que refleja esa misma perfección. Eso lo vemos aquí en la epístola a los Filipenses, mis queridos hermanos. A medida que se va transformando nuestro ser, y allá volveremos, si Dios nos permite, se va transformando. En el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses dice, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, este cuerpo nuestro, que ahora está hecho de barro, del polvo de la tierra, va a ser transformado
¿Cuándo? Cuando el carácter haya sido transformado. Si el carácter no ha sido transformado, el cuerpo no va a ser transformado, hermanos. Dios habrá llamado a otro, pero al que no haya sido transformado interiormente, Dios no lo va a transformar y le va a dar un cuerpo glorioso, hermano. Ambas cosas tienen que ir juntas. Y a eso nos hemos sido llamados, hermanos queridos. El cual transformará, versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Recuerden aquella visión de la transfiguración, hermanos, cómo resplandeció su rostro como el sol. Y Jesucristo dice, explicando la parábola de la cizaña, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la transformación que Dios espera de ahora de estos cuerpos de barro para los que van a gobernar el mundo dentro de poco tiempo. Si estamos tomando en serio ese llamamiento y hay una transformación que se está llevando a cabo dentro de nosotros, hermanos queridos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es lo que estamos esperando, hermanos. Un gobierno que no tendrá fin. Primero empieza con 1000 años y luego sigue por la eternidad. Pero ahora es el momento de estar siendo preparados y estar rechazando la influencia del mundo que nos rodea con fuerza, con violencia, de manera que no nos contamine. Por eso dice, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan, porque con todo nuestro ser no queremos ser parte de las tendencias de este mundo. Y si nos estamos metiendo todos los días en el entretenimiento que brinda el mundo, en las películas que brinda el mundo, la gran mayoría, no digo todas, hermanos, nos estamos contaminando. Estamos impidiendo la transformación interna de nuestro carácter para poder ser revestidos con un cuerpo también glorioso. Pero primero tiene que ser el carácter lo que tiene que cambiar, hermanos. Es lo que Dios está mirando ahora. Es en qué medida se está transformando nuestro ser o en qué medida estamos todavía con un pie en el mundo y otro en la iglesia, hermanos. Y no estamos andando en santidad, apartados de tanto mal que nos rodea, hermanos. Si no somos ni fríos ni calientes, Dios nos va a tirar allá a la gran tribulación para que nos calentemos o nos enfriemos. Pero eso así, a medias, a Dios no le agrada. Por eso dice el apóstol Santiago, no hay que ser como la ola del mar llevada de aquí para allá. El que es inestable en todos sus caminos no va a recibir nada del Señor. Tenemos que tener constancia en esa transformación. Tiene que ser algo continuo, hermanos. No, una semana estoy cerca de Dios y luego la otra semana descuido la oración y hago otras cosas, hermanos. Y ya me mezclo con el mundo, me pongo a entretenerme como se entretiene el mundo y voy perdiendo de vista. Y es muy fácil perder de vista, hermanos, ese llamamiento espiritual. Eso exige un esfuerzo diario, hermanos, una constancia continua. Es interesante que un sabio chino, Lao Tse, a él se le atribuye una sentencia muy sabia, hermanos. Ahora él vivió en el siglo VI. Es interesante, si ustedes buscan esto, y ya lo había yo mencionado alguna vez, lo he mencionado, sobre lo que lleva la transformación de una persona. Lo expresó en un lenguaje bien claro. Y esta sentencia también se le atribuye a Siddhartha Gautama Buda, que vivió más o menos en el mismo siglo, en el V siglo, tocando parte del VI y el V. Y también se le atribuye a Mahatma Gandhi y también se le atribuye a Waldo Emerson, un famoso sabio y filósofo americano. O sea, y otros dicen que es anónimo. O sea, francamente no se sabe. Pero sabemos que estos valores son bíblicos. Y sabemos que todos los reyes de la tierra querían escuchar la sabiduría de Salomón. Y esos valores los encontramos en la Biblia, los encontramos en los Proverbios, los encontramos en el libro del Eclesiastés. Valores en los cuales veamos, por ejemplo, cómo se dice de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Miremos, por ejemplo, el segundo libro de las Crónicas, mis queridos hermanos, y vemos cómo todos los reyes de la tierra querían venir y escuchar en el capítulo 9, segundo libro de las Crónicas, capítulo 9.
Dice, a ver si encuentro eso, hermanos queridos. Dice, capítulo 9 del segundo libro de las Crónicas. El subtítulo dice riquezas y fama de Salomón, pero vamos a leer el versículo 22 del capítulo 9 del segundo. Capítulo 9, versículo 22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Versículo 23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver oiga, todos los reyes de la China y de la India que venían de todas partes, hermanos, y lo hayan transmitido y algunos sabios hayan retenido esta sabiduría. Es muy factible. Versículo 23, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón. Ahí dice, todos los reyes de la tierra, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Versículo 26, y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y también dicen, versículo 28, traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. O sea que esta sentencia, que ya la he mencionado alguna vez, ustedes van a ver que son puros valores bíblicos. Ahora puede ser que uno de estos reyes, Lao Tse, de estos sabios, Lao Tse, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, haya heredado sabiduría de esta y la haya conservado, lo mismo que hizo Siddhartha Gautama Buda y Confucio. Ellos a veces las normas o los proverbios de Confucio para lo que debe ser un rey parecen sacadas directamente del libro de los proverbios, hermanos. O sea que estos reyes venían a escuchar la sabiduría de Salomón y también los mercaderes, ellos iban por todo el mundo, hermanos. Según da a entender la Biblia, no voy a leer eso ahora porque no hace falta, pero lo que se le atribuye a Lao Tse es lo siguiente, hermanos, y que se atribuye a nosotros y lo podemos usar, hermanos, y vemos que está basado en valores bíblicos. Dice, vigila tus pensamientos. Y ahora vamos a ver cómo cada una de esas frases tiene un respaldo bíblico enorme. Pues les voy a dar la secuencia según la denunció este sabio chino. Y es muy sabio. Y entre otras cosas, tiene un dicho famoso que es prácticamente sacado de los proverbios. Dice, el que tiene poder sobre los demás tiene fortaleza. El que tiene poder sobre sí mismo tiene verdadero poder. Y ustedes se acuerdan del capítulo 17 de los proverbios, vemos prácticamente, ustedes buscan en internet y eso se le atribuye a Lao Tse. Sin embargo, en el capítulo 17 del libro de los proverbios, mucho antes de él, en el siglo IX, cuando vivió Salomón, siglo X, entre el siglo X y el siglo IX, Salomón pronunció lo siguiente y lo escribió, dice, versículo 32 del capítulo 16 de Proverbios, Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Más o menos Lao Tse decía, el que tiene poder sobre los demás tiene fortaleza, pero el que tiene poder sobre sí mismo tiene auténtico poder. Eso es. Y aquí está escrito, francamente, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahí vemos entonces cómo, entonces dice así, les voy a dar la sentencia, ustedes ya la han oído, algunos de ustedes la conocen, algunos dicen que es anónimo, otros dicen que lo pronunció Mahatma Gandhi, pero ya les he dicho, busquen en internet, y eso se le atribuye a Lao Tse, se le atribuye a Siddhartha Gautama Buda, se le atribuye también a Ralph Waldo Emerson, un filósofo americano, y aún al padre de Margaret Thatcher. O sea que todos encontraron mucho valor en esta sentencia pronunciada y que se le atribuye a Lao Tse, pero que vamos a ver que tiene 100% respaldo bíblico y nos puede servir. ¿Por qué nos va a servir? Veamos lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 1. El mismo Salomón que dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Vamos a ver que aquí lo vamos a ver en un momento. Justicia,
juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender, proverbio y declaración, palabras de sabios. Palabras de sabios. Él no creía que el único sabio, y sus dichos profundos. Entonces, veamos esta sentencia sabia que se atribuye a Lao Tse. Dice: vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Vamos a ver que cada una de esas cosas tiene tremendo respaldo bíblico, hermanos, amplificado. Y los que han dicho este discurso ante los graduandos de universidades y colegios, únicamente dan los títulos, pero no explican en detalle, como procuraremos hacerlo ahora, hermanos, lo que cada palabra de esas incluye desde el punto de vista bíblico, en tus palabras. Y vamos a ver que son dichos profundos de los sabios que nos van a servir. Vigila tus palabras, porque tus palabras se convierten en tus acciones. Vigila tus acciones, porque tus acciones se convierten en tus hábitos. Se convierte en hábito. Vigila tus hábitos, porque tus hábitos se convierten en tu carácter, en lo que uno es. Vigila tu carácter, porque tu carácter se convierte en tu destino. Sabemos que no tenemos sino dos opciones nosotros, hermanos, en cuanto al destino: o bien entrada gloriosa en el reino de Dios, o bien sentencia para la segunda muerte, para desaparecer para siempre, hermanos, que no quede ni el recuerdo. Esas son las opciones, hermanos. Por eso tenemos que tomar muy en serio este llamamiento, hermanos, y estar muy agradecidos, porque Dios nos da todas las posibilidades para vencer y para ser transformados interiormente. Ahora, empecemos por el primero: vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Ahora, empecemos por los pensamientos, hermanos. Veamos lo que Jesucristo mismo dice, y ya empieza a analizar el interior nuestro, que tiene que ser transformado. Veamos el capítulo 7 del Evangelio de que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Por eso dice: vigila tus pensamientos. Y luego dice: porque de dentro del corazón de los hombres, aquí salen los malos pensamientos. Los adultos. Cristo dice: con mirar a una mujer y codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces vemos, pero vemos mucho más, hermanos. Basta nuestro corazón, ¿verdad? Hilando nuestros. Los adultos. Ya tiene esas imágenes en la mente, y cuando está por ahí tranquilo, eso es lo que va a estar meditando, hermanos. Por eso Dios nos dice que hay que meditar en la palabra de Dios día y noche, no en lo que nos está brindando este mundo, hermanos. Y lo digo casi siempre que les hablo, porque es una plaga que está destruyendo aún a la infancia, y a los viejos, y a los jóvenes, y a los adultos, hermanos queridos. Nos lleva a la fornicación, si son solteros, y al adulterio si están casados, y aún a la pedofilia, porque abundan los videos de pedofilia. ¿Cómo dice? El sonido del silencio, muy valiente. O sea que hay gente que está haciendo lo que puede, seguro que entiende, está haciendo bien. El actor desempeñó el papel de Cristo. Los homicidios. Sabemos que con solo odiar a una persona, mantener esto, si uno no perdona de corazón, hermanos, está siendo homicida. Si está rumiando rencores, hermanos, vea lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Aquí lo dice claramente en capítulo 3. Dice, capítulo 3.
Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque no vigiló sus pensamientos. Dios mismo le advirtió que estaba rumiando el pensamiento de matar al hermano. Seguramente se le convirtió en palabra, pero sabemos que se convirtió en un acto de asesinato, primer asesinato en la historia. ¿De dónde empezó? En la mente de él, y Dios se lo advirtió. Tú puedes vencer ese pensamiento. Léanlo ahí en el capítulo 4 del Génesis. Sin embargo, no quiso aceptar el consejo de Dios y fue y mató a su hermano. Entonces, por eso tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No solamente no odiar, sino amar, hermanos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que debe reinar en nuestros pensamientos, hermanos, y hacer morir todo lo contrario. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No vigiló sus pensamientos, dejó que sus pensamientos se apoderaran de él y produjeran un acto horrible. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En eso debemos vigilar el pensamiento, hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No está preparándose para reinar sobre el mundo, hermano, y que guarda rencores en su corazón, hermanos. Por eso dice, vigila tus pensamientos. ¿Y qué sale del corazón? Volvamos a Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía, Marcos 7:20, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, rencores, amargura, envidia, los hurtos. Por eso Dios quiere dirigentes intachables y que empecemos por no robarle a Dios, porque muchos de los dirigentes del mundo son ladrones, hermanos, o se dejan sobornar por los grandes intereses y reciben grandes sumas de dinero por vender el país a extranjeros que lo exploten y se quedan ellos con gran parte del dinero, hermanos. Y el país se empobrece y los que están no reciben los beneficios. Esa es una realidad muy triste, pero que ocurre, hermanos. Y muchos políticos buscan esas posiciones para poder aprovecharse de esas oportunidades porque su Dios es el dinero, lo cual es idolatría. Hurtos, avaricias, amor al dinero, las maldades, el engaño, decir tantas promesas que no se cumplen, hermanos. Que de nosotros, de nuestra boca, no salga ninguna mentira, hermanos. Y vamos a vigilar nuestros pensamientos, que antes de que pronunciemos una palabra, la tengamos bien verificada, porque estamos vigilando nuestros pensamientos, hermanos. Y hay una escritura que lo ilustra magistralmente, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace eso, hermanos? ¿Qué quiere decir obediencia? ¿Obediencia a qué? A los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? El nuevo pacto. ¿Dónde están escritos? En la mente y en el corazón. Si sale un pensamiento de nuestra naturaleza, debemos llevarla cautiva a esos 10 mandamientos que están escritos ahí y hacer morir lo que no está en armonía para llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es una disciplina diaria, hermanos. Eso no es cada 8 días, ni una vez al mes. Todos los días tenemos esa lucha. Y tenemos que estar listos para vencer y prepararnos, hermanos, que este mundo lo está pidiendo a gritos. Y Dios nos está preparando para eso, hermanos. El engaño. ¿Cuántas promesas que no se cumplen, dicen los políticos, hermanos? Los que gobiernan este mundo. Promesas y promesas que no se cumplen. Mentira.
¿Quién es el padre de la mentira? Ustedes lo saben, hermanos. Es el diablo. No debe haber mentira en nuestro lenguaje. Debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí está. No dirás falso testimonio. O sea que tenemos que tener esos 10 mandamientos bien patentes, escritos en doble dosis en el corazón y en la mente, y llevar cautivo todo pensamiento ahí para que el carácter se vaya transformando paso a paso. Hermanos, día a día, sin perder tiempo. Los días son malos. La lascivia es obsesión con cosas sexuales, hermanos, que es generada por estar viendo pornografía continuamente. Y muchos de los que ven pornografía infantil es porque han visto tanta pornografía de otra índole que buscan otras formas de excitación. Los psicólogos han estudiado eso, hermanos. Tenemos que frenarlo. O si no, no estamos efectuando la transformación. Estamos comprometiendo con este mundo, hermanos. Es una lucha diaria. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y como decía el sabio, vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Y vamos a ver eso en un momento. La envidia, hermanos. Caín le tenía envidia a Abel porque estaba haciendo lo correcto. En lugar de cambiar él, más bien lo eliminó al otro, para no tener algo que le estuviera recordando el mal que estaba haciendo, hermanos. Así es la naturaleza humana. Y dice que cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por envidia Jesucristo fue entregado y Pilato lo sabía. Por envidia los hermanos de José lo vendieron. Es muy perversa la envidia, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Si alguien tiene virtudes que uno no tiene, démosle gracias a Dios que está trabajando con el hermano y le está infundiendo valores que yo también tengo que aprender, en lugar de detestarlo, como hace el que tiene envidia. Porque el diablo le tiene envidia a Dios. ¿Y qué quiere? Tomarse el trono de Dios y ser Dios él mismo, hermanos. Hasta allá va eso. La maledicencia. Vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Lo que uno diga hablando mal del prójimo, hermanos, más bien no lo diga. Y si tiene algo que decir a un hermano, vaya con él solo y con amor y con temor de Dios. Dígale algo que es por su propio bien, no para exaltarme yo de que estoy mejor que tú. Puede ser lo contrario. Y no estar difundiendo el mal que conocemos de algún otro, hermanos. Maledicencia. Vigila tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Y empieza uno a publicar el mal, como dice, el que busca amistad encubre la falta. La encubre para los demás, pero no la encubre para el que le está cometiendo, porque por amor yo debo hablar con mi hermano y no estar publicando la falta a los demás, sino al que está produciendo o efectuando algo que no es correcto de acuerdo con la ley de Dios. La soberbia. Dios resiste a los soberbios y nosotros tenemos la tendencia a exaltarnos. Yo estoy hablando por mí mismo, hermano. Y que tenemos que pedirle a Dios lo que Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Era Dios mismo en la carne, hermano. Sin embargo, él sabía que no podía hacer nada si el Padre no estaba con él. Y a nosotros nos dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y el proverbio dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Si yo soy soberbio, hermanos, y yo hablo por mí mismo porque tengo esas tendencias, Dios no me va a responder ni me va a ayudar, porque Dios resiste a los soberbios. Fue el primer pecado que se cometió en la historia del universo, el pecado de Satanás, hermanos. La insensatez, falta de prudencia en el hablar. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué nos dice Dios al respecto? Vigila tus pensamientos. Y aquí nos da una clave, 2 Corintios capítulo 10, que ustedes la conocen, hermanos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez, ahí está el orgullo,
que se levanta contra el conocimiento de Dios. El que cree que sabe mucho y se enorgullece por eso, no conoce a Dios, hermanos. Dios resiste a los soberbios. Por eso los teólogos inventan todos sus sistemas de pensamiento completamente apartados de la palabra de Dios. No conocen a Dios, hermanos, si no le obedecen. Y se les sube a la cabeza. Y llevando cautivo, oigan esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que saber los 10 mandamientos perfectamente de memoria, hermano. No es una tarea imposible. Y así estamos en estado de alerta. Cuando salgan esos pensamientos, hermanos, tenemos que llevarlos cautivos. Mejor dicho, eliminarlos a la obediencia a Cristo, cambiarlos por lo que Dios nos ordena y eliminarlos y hacerlos morir. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Todo eso está perfectamente armonizado. Esa es la doctrina de Cristo, hermanos. Y vean algo muy interesante también. Ahí nos podíamos quedar todo el rato. Fíjense lo que Jesucristo le dijo a Salomón, hermanos. Perdón, lo que el rey David, inspirado por Jesucristo. Leamos primer libro de las Crónicas, hermanos. Antes de que Salomón estaba a punto de ser coronado rey, y veamos lo que le dice su papá, el rey David, hermanos queridos, para que veamos el cuidado que tenemos que tener, hermanos míos, en cuanto a nuestros pensamientos. ¿Dónde está eso? Oh, ya entiendo, hermano. Ya voy para allá. Vamos al primer libro de las Crónicas, al último capítulo del libro de las Crónicas, del primer libro de las Crónicas. Dice, veamos el consejo que le da David a Salomón y que nos es para cada uno de nosotros que se está preparando para ser rey, para llenar los requisitos que Dios exige en los que van a restaurar el mundo con Jesucristo, todas las cosas. En el capítulo 28, versículo 9 del primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, 28, 9. Oigan esto. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y vea lo que dice después. Y con ánimo voluntario, no a medias, con corazón perfecto, íntegro, hermanos. Lo que Dios exige de nosotros, que vamos a ser coronados reyes también, dentro de poco tiempo. Si llenamos los requisitos, porque el Eterno escudriña los corazones de todos. Dios sabe qué estamos pensando en cualquier momento, hermanos. Y vamos a ver lo que eso genera. Porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, aún la intención, no solo el pensamiento, sino lo que hay detrás del pensamiento, la motivación del pensamiento. Dios la sabe, hermanos. Oigan esto, y esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Y qué tiene uno que hacer? Estar consciente de que Dios sabe lo que estoy pensando y la motivación de ese pensamiento. Dios también la sabe. Y vamos a ver otras escrituras para que seamos bien conscientes. ¿Por qué? Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Veamos, por ejemplo, la próxima escritura sobre eso. Hay varias escrituras. Veamos el Salmo número 33, hermanos. Salmo número 33. Perdón, hermano. Veamos lo que dice aquí. Seamos conscientes, primero, de que Dios sabe aún el intento del pensamiento. Antes de que lo llevemos a cabo, Él ya sabe cuál es la motivación. Hasta ahí nos conoce Dios. Y miren lo que dice aquí. Capítulo 33, versículo 15 del libro de los Salmos. Veamos desde el número 13, versículo 13, 33, 13. Desde los cielos miró el Eterno,
vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras, las cuales primero nacen de un pensamiento que se convierte en palabra y después se convierte en acción, como lo vamos a ver ahora. Una vez más, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Si somos conscientes de eso, hermanos, vamos a desarrollar algo que les voy a decir en un momento que es, sin lo cual no hay progreso. Vamos a ver otra escritura, el capítulo 15 del libro de los Proverbios. Hermanos queridos, relacionada con esto, capítulo 15 del libro de los Proverbios. Dice lo siguiente, versículo 11 del capítulo 15 del libro de los Proverbios. El Seol, o sea, el sepulcro, y el Abadón, donde se descomponen, eso es lo que es. Abadón significa destrucción. El Seol y el Abadón están delante del Eterno, o sea que él mira y ve más allá, por debajo de la tierra, hermanos queridos. Cuánto más los corazones de los hombres. Y ya vimos que él está atento a todas sus obras. Cuánto más los corazones de los hombres. Y miren lo que David decía en el Salmo 139, mis queridos hermanos. En el Salmo 139, miren cómo David se expresa con respecto a ese poder que tiene Dios de examinarnos hasta lo más profundo de nuestras entrañas y de saber qué es lo que está motivando nuestros pensamientos. Tanto que en el Salmo número 7 también dice que Dios sondea la mente y los riñones. El corazón y los riñones está traducido aquí. A ver un momentico. Salmo número 7. Y eso lo repite Dios en el libro del Apocalipsis, hermanos. Capítulo 7 dice, versículo 9 de los Salmos. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en otras las versiones más literales dice el corazón y los riñones, porque encima de los riñones están las glándulas suprarrenales que generan emociones. Y Dios sabe lo que la persona está proponiendo, mis queridos hermanos. Ahí dice claramente, y fíjense que esa frase la repite en el capítulo 2, versículo 23 de Apocalipsis. Frases que uno cree que, bueno, están por ahí en el libro de los Salmos. Cuando menos piensa, hermanos, Jesucristo las revive en forma bastante ilustrativa. Capítulo 2, versículo 23 del libro del Apocalipsis. Veamos ahí lo que dice, versículo 23 del libro del Apocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, tal como lo vimos en las palabras de David, como lo vimos en el libro de los Proverbios y como lo vemos en el capítulo 7, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y ahí es donde están escritas las leyes, en el corazón y en la mente, para que los pensamientos desarrollemos esa continua disciplina de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y no que ellos nos hagan cautivos y nos hagan cometer infracciones contra la ley de Dios. Entonces dice, y conocerán las iglesias, 2:23, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué? De ahí salen los pensamientos, salen las palabras y se convierten en obras, si no las tenemos vigiladas por ese principio que dice Lao Tse, pero que amplía maravillosamente la palabra de Dios. Ahora veamos el Salmo 139, para que no les quede ninguna duda, hermanos queridos. Salmo 139. O sea que uno no tiene dónde esconderse de Dios, hermanos. Vea lo que dice David. Salmo 139, empecemos a leer el versículo 1. Salmo 139. Oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Lo acabamos de ver en el Salmo 7, escrito por el mismo David.
sondea la mente y el corazón, los riñones, donde están las glándulas que producen los estados emotivos, las glándulas suprarrenales, lo que secretan esas glándulas es la famosa, ¿cómo se llama? Esa energía que surge repentinamente, adrenalina. Dios conoce, Él fue el que hizo eso, hermanos. Y miren lo que dice: oh Eterno, Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Ya hemos visto bastante de esto. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. Como vimos en el Salmo 15, desde los cielos, Salmo 33. Miró el Eterno y están ante él los corazones de los hombres. Luego dice, has escudriñado, versículo 3. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Oigan lo que sigue. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Antes de que uno hable, Dios ya sabe qué es lo que uno va a decir, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto genera, cuando uno es consciente de esto, de todas las escrituras que les he dado, de cómo Dios nos conoce, cómo nos escudriña, cómo nos conoce aún las motivaciones de los pensamientos. Dios conoce el corazón del hombre y Dios quiere una transformación, porque él mismo dice en el libro de Isaías, capítulo 17, hermanos. Vamos allá por un momento. Capítulo 17 del libro de Isaías tiene que ver con esto y Dios quiere transformar nuestros corazones, hermanos queridos. Dice, capítulo 17, versículo 9 del profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso yo no puedo creerle a mi corazón. Tengo que invocar a Dios y decir, Señor, ¿cómo me estás viendo? Enséñame según tu ley que está escrita en mí. Si estoy llevando a cabo una transgresión, y pedirle a Dios la ayuda, porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Una vez más, lo que vimos en el capítulo 7 de los Salmos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque lo que sale del corazón se convierte en palabras y esas palabras se convierten en obras. Y Dios nos examina aún sabiendo el intento, la motivación de cada pensamiento, hermanos. Entonces el Salmo 139, ¿qué es lo que debe generar esto en nosotros? ¿Saben qué, hermanos? Lo que se llama el temor de Dios. No es miedo de Dios, es conciencia de que Él sabe todo. Lo que yo creo que está bien oscuro y bien oculto en lo profundo de mi ser, Dios ya lo sabe. Y sabe qué intenciones tengo, y sabe qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que pretendo hacer. Dios nos escudriña. Cuando uno está consciente de eso, eso todavía no es sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 1, y van a ver ustedes que 3 veces Dios habla, varias veces habla de lo que es el temor de Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 1 y versículo 9. Dice, no, versículo 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. ¿Cómo se genera el temor del Eterno, que todavía es apenas el principio? Cuando yo sé que Dios me sondea y conoce todo lo que llevo adentro, bueno y malo, y sabe las intenciones que llevo, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Entonces, cuando uno sabe que Dios lo está radiografiando, por hablarlo en el lenguaje de ahora, a todos nosotros, uno desarrolla un respeto por esa presencia, por esa mirada profunda del Creador. Y eso se llama el temor de Dios. O sea, el temor de hacer algo que vaya en contra de su ley. O sea, que eso me incita a, primero, tener la conciencia de que Dios me está viendo y segundo,
a hacer lo que Dios quiere, no lo que mi corazón me incita a hacer. Aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, que es lo que es carácter, es discernir entre lo bueno y lo malo, pero eso no es todo, eso es sabiduría. ¿Qué más? Carácter es escoger siempre lo bueno y rechazar siempre lo malo. Así es como se forma el carácter del futuro rey y empieza desde lo más adentro de nosotros con el temor de Dios. Esa conciencia nos ayuda a saber que Dios nos está viendo y sabe donde quiera que estemos. Por eso alguna vez dijo alguien, carácter es lo que uno hace cuando nadie lo está viendo, hermanos. Eso es carácter. No lo hace uno porque lo estén viendo, sino cuando nadie lo está viendo. Pero si hay conciencia de que Dios sí lo está viendo, entonces aprende a temer esa conciencia, ese Dios supremo y hacer lo que es agradable a sus ojos. Y esa es la sabiduría. Y veamos cómo lo define Dios. O sea que primero viene el temor de Dios, que es la conciencia de esa presencia que me mira y me conoce. Una vez que esa conciencia está ahí, entonces uno ya quiere hacer lo que es agradable porque sabe que Dios lo está viendo. Veamos Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Está fácil de recordar. Deuteronomio 4, 5, 6. Recuerden eso. Dice aquí, dice Moisés, inspirado por Dios, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis. O sea, cuando alguien no hace los estatutos o decretos, hace lo contrario, entonces no tiene temor de Dios. Pero primero empieza con el temor de Dios y una vez que conoce los estatutos y decretos, sabe qué es lo que tiene que hacer para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y nosotros ahora vivimos en medio de un mundo perverso, hermanos, y tenemos que andar en la luz. Y es la conciencia de que Dios nos ve, ese temor, ese respeto, el que nos induce a hacer lo que es agradable a Dios. Por eso dice aquí, entonces el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la conciencia de que me está viendo. Y luego la sabiduría es poner por obra lo que Él manda. Ahí ven ustedes cómo se va armando estos conceptos. Dice, mirad, una vez más, 4 o 5 de Deuteronomio, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis. No basta saber, hay que hacer, hermanos. Así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. No basta saber, hay que poner por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Es el temor de Dios, saber que me está viendo, y la sabiduría es obedecer. Y me ayuda el saber que me está viendo. A ver, ¿yo qué hago? En lo profundo de mi ser. Guardadlos pues, versículo 6, y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pues lo van a decir, ahora nos van a perseguir por eso, pero cuando asumamos el reino de la tierra, se van a dar cuenta los que sobrevivan, hermanos, y los que murieron y sobrevivan y vivan en el juicio del gran trono blanco, van a ver que sí, valía la pena, y que eso significaba el camino a la vida eterna, que ellos no quisieron escuchar, que muchos siguieron. Entonces vemos, hermanos, cómo se va combinando todo esto aquí maravillosamente. Vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Ahora veamos lo que Jesucristo dice en el capítulo 12 del libro de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Versículo 35, con respecto a nuestras palabras. A ver si han pasado ese filtro, primero del temor de Dios, luego el querer hacer lo que Dios manda, llevando cautivo el pensamiento a la obediencia de Dios, y luego manifestando en palabras. Si no estamos haciendo eso, ocurre lo que dice aquí. De todas maneras, las dos cosas pueden ocurrir. Aquí están los dos caminos. Capítulo 12 de Mateo, versículo 35. El hombre bueno, o sea que tiene corazón limpio,
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y también leemos, miren, por ejemplo, en relación con eso, capítulo 22, versículo 11 del libro de los Proverbios, 22:11, miren lo que dice, es muy hermoso este proverbio. 22:11 de Proverbios, y ya vamos a volver al capítulo 12 de Mateo. El que ama la limpieza de corazón, o sea que tiene el hábito de saber que Dios lo ve, el hábito de llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a ese pacto escrito en la mente y en el corazón, y el hábito de ponerlo por obra en lo que dice, refrenando su lengua cuando tiene que refrenarla, o haciendo el bien cuando Dios quiere que lo haga. El que ama la limpieza de corazón, 22:11, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Dios mira el corazón, hermanos. Dios mira el corazón. Veamos una vez más Mateo, capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Es agradable al Eterno, al Rey. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que no tiene temor de Dios, no lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces saca malas cosas, saca infracciones que comienzan, como lo vimos en Mateo, malos pensamientos, hurtos, homicidios, adulterio, fornicación. No tiene esa vigilancia dentro de este templo que Dios quiere que pongamos a trabajar, hermanos, con este conocimiento. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, oigan esto, hermanos, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y ahora estamos siendo juzgados. Dios está juzgando nuestras palabras. Nosotros, el resto del mundo todavía no, pero aún a ellos les va a pedir cuenta, hermanos. Y a nosotros nos está pidiendo cuenta ahora, para ver si estamos cumpliendo lo que nos enseña su palabra, si estamos desarrollando el temor de Dios, por estar conscientes de que nada se le escapa y estar conscientes de que Él escribió la ley en la mente y en el corazón, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a esas leyes, y que de ahí debe surgir entonces lo que hablamos, cuando está regido por la ley de Dios. Es todo un proceso. Ese es el proceso del desarrollo del carácter, mis queridos hermanos. Luego dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, estoy leyendo Mateo 12:36, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, miren lo que sigue. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Una vez que sale, hermanos, Dios nos pide cuentas, hermanos, porque eso tiene mucho poder. Esas palabras se convierten en obras. Y Dios entonces viene a examinar nuestras obras. Y esas palabras se convierten en nuestra manera de actuar. Y veamos lo que Dios dice en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Dice, versículo 12. Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Es para nosotros, hermanos. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que Dios mira los pensamientos, Dios mira qué proceso les damos, Dios conoce nuestras palabras, vamos a ser juzgados por ellas y también en las obras que hayamos producido. Ahora Dios nos está juzgando a nosotros, hermanos, porque nos tiene preparado un puesto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, lo que ha hecho con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Ahora esas acciones, hermanos, se repiten y se convierten en hábitos. Por eso decimos que hay gente que tiene el vicio. Son hábitos. El vicio de fumar, o el vicio de beber demasiado, o el vicio de ser adicto a la pornografía, o el vicio de estar practicando el mal. Hermanos, si hacemos eso,
podemos estar seguros que no vamos a heredar el reino de Dios, hermanos. Si no vencemos esos vicios. Dios dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Pero si fuimos vencidos por el mal, hermano, no vamos a recibir autoridad. No hemos desarrollado el carácter de Cristo para poder ejercer la autoridad con justicia, no como vemos en el mundo de hoy. No digo absolutamente todos, pero la mayoría de los dirigentes, hermanos, no actúan de acuerdo con esa justicia, de acuerdo con esa ley divina, sino con lo que les dictan sus pensamientos, hermanos. Entonces, una vez más, hermanos, él dice, mi galardón conmigo. Dice, a ver si esas palabras se convierten en obras. Ahora está el aspecto contrario. El que hace todo ese proceso de saber que Dios lo está mirando, por el temor de Dios, pone por obra la ley que está dentro ya de nosotros y filtra las palabras que va a decir, hermanos queridos. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de la palabra, que está lleno de eso el libro de los Proverbios. Unos pocos, hermanos, para que veamos cuán importante es lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, hermanos. Yo estoy predicando para mí mismo, hermanos. Yo no pretendo haber alcanzado esto, pero tenemos que estar cada vez más conscientes para que estemos perfectamente convencidos de cuál es el papel para el cual Dios nos ha llamado, para ejercer gobierno con perfección, reflejos de Jesucristo, hermanos, que seremos uno con Él y tendremos un cuerpo glorioso como Él cuando nuestro carácter también haya sido transformado, como se los dije al principio. Pero vamos a ver lo importante de las palabras. Capítulo 12, versículo 18 del libro de los Proverbios. Vamos a ver unas cuantas exhortaciones acerca de las palabras. Capítulo 12, versículo 18 del libro de los Proverbios. Y como les digo, el libro de los Proverbios está lleno de advertencias sobre lo que sale por la boca nuestra, hermanos queridos. Y ya lo vimos en Mateo 12:35. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que pronunciemos. Por eso Dios nos advierte al respecto. 12:18. Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hermano, la manera de decir las cosas, hermanos, por falta de filtrar eso por la ley de Dios, que la escribe el Espíritu y nos da el poder para controlar nuestras emociones, porque Dios ve la mente y, como les dije, las glándulas suprarrenales, donde vienen las emociones malas y buenas. Y a veces hablamos con palabras infectadas con emociones, como Cristo lo advirtió, que nos contaminan a nosotros por decirlo en forma errónea. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos Santiago, capítulo 3, hermanos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, hermanos? Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay muchos hermanos que conocen la verdad y ellos mismos se van convirtiendo en maestros. Se nombran pastores, se nombran ministros. No reconocen que Jesucristo dijo, sobre esta roca que es Él, edificaré mi iglesia, no sobre una piedra. Pedro tenía una misión que cumplir, pero era una piedrita comparado con la roca que es Jesucristo. Y el mismo Pedro reconoce que Jesucristo es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa iglesia tiene una estructura. Está escrita en Efesios capítulo 2 y en otras partes de la Biblia. Dios establece orden que viene desde la fundación de esta iglesia, hermanos. A lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo no ha muerto. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez que uno descubre dónde está esa iglesia, hermanos, si tenemos ojos para ver por los frutos
Debemos someternos al gobierno que Jesucristo instauró en esa iglesia y no nombrarnos a nosotros ministros y pastores como hacen muchos hermanos. Empiezan a entender un poco las escrituras y ya son pastores, ya son ministros. Hay una estructura en la iglesia, hermanos, y Dios por medio de la iglesia es el que llama a alguien al ministerio. No es que a mí me cayó bien fulanito y lo voy a ordenar ministro. No, la Biblia tiene indicaciones precisas sobre quién está calificado para hacerlo y quién no. Y debemos someternos a eso, hermanos. Y no voy ahora a entrar en detalles, pero es muy interesante lo que dice aquí. Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos de los que se hacen maestros, si no se someten a ese orden establecido por Jesucristo, no por seres humanos, resultan enseñando cosas erróneas, porque la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y el que conoce eso, aunque sea de lejos, oyendo las emisiones que transmitimos, cumpliendo la orden de Jesucristo de predicar el evangelio y todas las cosas que Él nos enseñó al mundo entero, entonces, si adquiere cierto conocimiento, hermanos, yo se los digo con todo cariño y con todo respeto, no nos hagamos maestros, hermanos. Dejemos que Jesucristo mismo actúe por medio de la iglesia que Él estableció y que dijo que no iba a morir, que está viva hoy y que el que tenga ojos la puede reconocer si tiene ojos para ver y oídos para oír. ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que se predica, hermanos? Todo de acuerdo a lo que dice esta palabra. Pero si yo me hago maestro por mi propia cuenta, hermanos, estoy corriendo un gran riesgo, porque empiezo a enseñar lo que no es y después Dios me va a pedir cuentas, hermanos, por las palabras que salieron de mi boca y no pasaron el filtro del temor de Dios, hermanos queridos. Porque todos, dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si uno se hace maestro y ministro y pastor por su propia cuenta, hermanos, con todo cariño se los digo, hermanos, nosotros no perdemos nada. El que pierde es uno cuando se pone en lo Dios no lo ha puesto, hermanos. Asignarse algo que Dios no le ha asignado a uno es muy peligroso. Pueden ver muchos ejemplos en la Biblia. Saúl se asignó la tarea de ofrecer un sacrificio que él no debía ofrecer y empezó a destruir su estabilidad en el reino. Samuel se lo dijo, locamente has hecho. Te has puesto a hacer lo que Dios no te ha ordenado hacer. Uno debe respetar eso, hermano. Usías se atribuyó el ir a ofrecer el incienso. Él siendo un rey descendiente de Judá, no era descendiente del sumo sacerdote Aarón y no tenía autoridad para ir a ofrecer el incienso en el templo. Se volvió leproso por ir a hacer lo que Dios no le había asignado. Es muy peligroso, hermanos. Ponerse uno a cumplir funciones que Dios no le ha dado. Hay que saber, esperar y dejar que Dios decida y no nosotros mismos meternos donde Dios no nos ha puesto. Capítulo 3, versículo 2 de Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Se incluye el mismo Santiago. ¿Qué diré yo, hermano? Yo también. Yo he ofendido muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno, oigan esto, no ofende en palabra, vigila tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Se está produciendo el fruto del Espíritu, dominio propio, no infracción de la ley de Dios para ofender a alguien. El apóstol Pablo nos dice, a nadie devolváis mal por mal. Y la forma como uno más infringe ese mandamiento es con las palabras que uno responde a alguien, ofendiéndolo con la palabra. Y aquí dice, el que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjense que tanto Dios, por eso Dios nos examina por las palabras, aunque Él examina nuestros pensamientos también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, porque vienen contaminadas con mala adrenalina, hermanos. Salen de los riñones
y pasan por el corazón y no son filtradas con la ley de Dios que está escrita por el Espíritu en nuestros corazones, sino que sale derecho, sin filtrar, sin temor de Dios, y ofende y hace daño. Las palabras hacen mucho daño. El que no ofende en palabras es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahí está, hermanos. Como esas palabras del sabio Lao Tse o de Gautama Buda, Siddhartha Gautama, o de Mahatma Gandhi, del que sea, hermanos, tienen una base bíblica y la gente no sabe explicar todo lo que hay detrás de eso porque la sabiduría profunda de cada frase de esas está en la Biblia, hermanos. Ellos no tienen todo lo que Dios ha revelado a este pueblo, porque a ningún otro pueblo Dios le ha revelado lo que le ha revelado al pueblo de Israel, y nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Y miren que eso está escrito en el Salmo 149, hermanos. Miren por un momento ahí para que vean lo que estoy diciendo. Salmo 147, versículo 19, dice, Salmos 147, versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, que nosotros somos el Israel de Dios, somos contados como descendientes y Dios nos los ha manifestado y dejamos de celebrar las fiestas de este mundo y celebramos las fiestas de Dios, que son los juicios y sus estatutos y sus decisiones según la ley de Dios, sus estatutos y sus juicios a Israel. Versículo 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Puede que les haya revelado algunas cosas, como vemos estos sabios, tal vez ellos pronunciaron esas cosas que a lo mejor les llegaron desde Salomón, porque todos los reyes iban a escucharlo. No sabemos, pero si esas palabras, ellos no llegan a la profundidad que Dios nos permite llegar con su palabra, para llegar al fondo de estas cosas. Dice, no ha hecho así con ninguna de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. O sea, hermanos, Dios ha tenido gran misericordia con nosotros de enseñarnos tantos detalles de su palabra y de cómo debemos comportarnos aún en lo más profundo de nuestro propio ser. Y de ahí depende lo que sale por la boca nuestra, hermanos. Entonces volvamos a Proverbios para que vean ustedes, hermanos. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, no pasan por el filtro del temor de Dios ni de la ley de Dios, porque con las palabras se puede cometer homicidio. Jesucristo lo dijo en el capítulo 5 de Mateo. Según el insulto que le digamos a una persona, podemos estar expuestos al Sanedrín, que es el consejo de Dios, a algo espiritual al respecto, o podemos estar expuestos al infierno de fuego, al lago de fuego, hermanos. Si con odio pronunciamos palabras que hieren como golpes de espada, porque no pasan por el filtro del temor de Dios y de la obediencia a Dios, que es el Espíritu que escribe las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué nos dice Pablo? Apúntenlo. Romanos 12:12. A nadie devolváis mal por mal. Y la manera en que más lo hacemos es con las palabras. Las palabras pueden ser como golpes de espada y pueden ser transgresión de la ley de Dios hasta el punto en que podemos estar condenados a muerte. Hermano, esto es serio en las leyes de Dios. Vean ustedes Mateo 5, por favor. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estoy leyendo Mateo 5:21. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y aquí hay una palabra que falta está en los manuscritos más antiguos que se preservaron en Turquía. ¿Cómo se llama eso? Me escapan los nombres. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, y cualquiera
necio, que diga a su hermano necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, mientras más grave el insulto y la palabra, cuando va con odio y va recargada, decirle fatuo, como quien dice, usted es indigno de vivir, más o menos lo que dice, vacío, mente de aire, cerebro de aire o algo así parecido, hermanos. Son palabras que van cargadas de odio, como golpes de espada. Una persona se está cometiendo homicidio, hermanos. Por eso debemos vigilar nuestras palabras, pasarlas por el filtro que ya les expliqué, hermanos queridos. Mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí está el otro aspecto, hermanos. Hay gente que sabe decir las cosas a su tiempo y es como manzana de oro con figuras de plata, la palabra dicha como conviene. La dulzura de labios aumenta el saber y una lengua suave quebranta los huesos. Hay poder, pero un poder que viene de Dios, un poder que viene con bendición, con paciencia, con dominio propio, con corrección en el temor de Dios, no con una respuesta así repentina, como si no tuviéramos el espíritu, la ley de Dios escrita en el corazón y en los riñones, o en la mente y el corazón. Depende cómo se traduzca, hermanos, pero ambas tienen profundo significado que debemos comprender. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ya vimos, el que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Y ya vimos la otra, donde dice que el que ofende de palabra, como el capítulo 5 de Mateo dice, puede ser culpable de homicidio, hasta el punto en que hable con odio, con insulto, en que rebaje a la persona. Y la contraparte dice, la lengua de los sabios es medicina. Es una persona que se sabe controlar y sabe reflexionar y sabe esperar. Llega el momento oportuno, espera el momento oportuno para hablar. Y eso está aquí, hermanos. Y esto en la relación matrimonial, hermanos, es muy importante entre marido y mujer, entre mujer y marido, entre padres e hijos, entre hijos y padres, hermanos. Ahí es donde empieza esto. No debemos ofendernos unos a otros, hermanos, porque eso a Dios lo ofende. Fíjense lo que dice el capítulo 25 del libro de los Proverbios, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata. 25:11. Es la palabra dicha como conviene. Hay que esperar el momento oportuno y saber cómo decirlo, no como un golpe de espada, sino como medicina. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, pero sabe cómo hacerlo. Y vea lo que dice esta última. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. O sea, si no va a pedirle algo al jefe o al evangelista que preside, y luego dice, la lengua blanda quebranta los huesos. O sea, el que es capaz de tener dominio propio y sabe pronunciar las palabras como debe ser, tiene poder. Dice que quebranta los huesos, hermanos. Entonces, hay muchos proverbios al respecto, hermanos queridos. Vamos a leer unos pocos más. 16:27. Oigan esto. 16:27. No, ese no es. 16:21, creo que es. 16:27, sí. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal. O sea, busca en su corazón resentimientos pasados, cosas que no ha perdonado, rencores que tiene guardados y los saca a la luz. No es capaz de hacerlos morir y de transformarlos por el poder del temor de Dios y de aplicar y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, sino que los deja salir salvajemente. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Se anda siempre buscando rencores, venganzas, resentimientos, odios del pasado. Y como dice el sabio, se hace bien a sí mismo.
Vamos a ver si lo encuentro ese. Es muy importante. Dice, míralo aquí, capítulo 11, versículo 17 de Proverbios. A su alma hace bien el hombre misericordioso. O sea, el que perdona, el que no guarda rencores, el que mantiene el corazón limpio y tiene la amistad del rey, como ya lo leímos. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. No deja que se sanen las heridas de las ofensas pasadas, las mantiene abiertas. Entonces, el cruel se atormenta a sí mismo, en cambio el misericordioso le hace bien a su propia alma, porque no guarda rencores, olvida, no lo deja que vengan y se apoderen de él, sino que lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo, hermanos. Y vive en paz, porque cuando se le viene un rencor, una ofensa pasada, la hace morir. Y sabe que si no perdona, Dios tampoco le perdona. O no nos perdona las ofensas nuestras. Entonces, hermanos queridos, todo esto está lleno de sabiduría, lo que han dicho estos sabios. Entonces vimos también que las palabras se convierten en acciones, se convierten en hábitos. Cuando alguien verdaderamente le teme a Dios, hermano, vamos a leer un hábito muy hermoso que debemos tener todos, un hábito que transforma, hermanos queridos. Veamos el segundo libro de Corintios, una de mis escrituras favoritas, hermanos. Capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Veamos cómo se lleva a cabo una transformación interna del que verdaderamente le teme a Dios, del que hace cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hace morir lo que vaya en contra de esa ley y lo filtra con el poder del Espíritu de Dios, de manera que su lengua sea como medicina, de manera que le haga bien a los demás y no que los hiera como golpes de espada, hermanos queridos, sino que se va transformando interiormente. Capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, versículo 18. Veamos esta palabra. 3:18 de segunda Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Este es el que tiene el hábito de la oración. ¿Qué le dice David a Dios cada rato en los salmos? Señor, no escondas de mí tu rostro. No es que uno vea el rostro de Dios en su gloria, pero uno percibe, si verdaderamente busca a Dios, con todo el corazón y con todo el alma, uno percibe la presencia de Dios. Pero hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que pasar tiempo de rodillas implorando, como dice el Salmo 119, tu presencia supliqué de todo corazón. Entonces se entra en conciencia de que estoy en la presencia de Dios, que me está viendo, como Él ve todo dentro de nosotros y de cualquier ser humano. Pero yo debo entrar en esa conciencia, hermanos. Y dice aquí, ¿y cómo se hace eso? Con la oración diaria, hermanos. Y más de una vez al día, para que no se le apague la lámpara, como hacía David, como hacía Daniel, como hacía Jesucristo. Si usted en el libro de Lucas, ustedes ven, muy a menudo Lucas menciona a Jesucristo, se apartaba y se daba la oración. O subía al monte y se daba la oración, o se levantaba de mañana y se daba la oración. Mantenía esa presencia viva. Estaba consciente de que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre, y es lo que nos vino a enseñar, de que él está en nosotros y nosotros en él y en el Padre. ¿Cómo ocurre eso? Por medio de una disciplina continua, o si no, se pierde conciencia de ello. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Miren 1 Corintios 13, para que vean que hay una forma de que uno puede percibir esa presencia. 1 Corintios 13 dice, versículo 12. 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pero sí se percibe que Dios nos está mirando y que podemos llegar hasta su presencia misma, aunque no vemos su gloria. Pero entramos en contacto con esa presencia, como decía David. Tu presencia supliqué de todo corazón. Véanlo, está en el Salmo 119. Ahora vemos, aquí lo dice Pablo, 3:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero se percibe.
la gloria de Dios, aunque sea en forma velada, porque tenemos acceso a su presencia por el sacrificio de Cristo. Él nos abrió la puerta para llegar derecho al trono del Padre. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ya vemos cómo somos conocidos, ya lo estudiamos. Dios penetra hasta las glándulas suprarrenales, Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras motivaciones, Dios nos conoce perfectamente y Dios nos va a permitir tener esa compenetración con Él también cuando seamos vencedores. Volvamos al capítulo 3, versículo 18 de la segunda epístola a los Corintios. Segunda Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esto exige disciplina diaria, de llegar a estar conscientes que estamos en la presencia de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vigila tus pensamientos, se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones, y si esas acciones son continuas, se convierten en nuestro carácter, y nuestro carácter se convierte en nuestro destino. ¿Cuál es el destino? Ya lo leímos. Aquí está. Gálatas, capítulo 3, hermano, de Filipenses. Una maravilla. ¿Cuál es el destino nuestro, hermanos, para asumir el gobierno de este mundo moribundo? Moribundo. Dios nos ha llamado a rescatar este mundo de las tinieblas, a rescatar los valores, a rescatar la tierra, el aire y el agua, y a rescatar a los niños violados y abusados por la perversión del ser humano inducido por Satanás, el diablo, que quiere destruir hasta lo último, hasta la infancia misma, hermanos queridos. Vamos, capítulo 2, 3 de Filipenses, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y ya vemos que viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, si esas obras se han convertido en hábitos, como en la oración continua, que nos va transformando en la misma imagen de Dios el Padre, hermanos, de gloria en gloria, lo acabamos de ver, el cual transformará, versículo 21, el cuerpo de la humillación nuestra, que somos polvo de la tierra. Humillación viene de humus, que quiere decir tierra, polvo, y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestro carácter se convertirá en nuestro destino. Ese es nuestro llamamiento, hermanos. Los que vuelvan a practicar el pecado serán como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, o como la que se entrega a los placeres y estando viva está muerta, está condenada a la segunda muerte. Hermanos, tenemos la opción de ser transformados en seres gloriosos, o en que nuestro carácter se vuelva cauterizado porque esas obras fueron volver a practicar el pecado hasta el punto en que el espíritu se contrista, hasta el punto en que sale de nosotros y ya somos contados como 2 veces muertos. Ese es nuestro destino. Hagamos lo que Dios nos dice, hermanos. Pongamos por obra estas sentencias que tienen fundamento bíblico. Vigilemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras. Recordemos que el temor de Dios sale de ahí, y el temor de Dios se convierte en sabiduría, que es decir y hacer lo correcto. Luego, esas palabras se convierten en acciones, y vimos el poder de las palabras, también el poder de las malas palabras, que puede ser homicidio, y vamos que esos hábitos, hermanos, si volvemos a caer en el pecado y a practicarlo, vamos a dar a la segunda muerte. Dicen, más le valiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo volver a vivir en pecado, como dice el apóstol Pedro. Pero tenemos una visión maravillosa, hermanos, de que nuestro cuerpo, nuestra humillación, este cuerpo de polvo que se deshace,
se ha convertido en un cuerpo glorioso semejante al de la gloria del Padre, porque nuestro carácter se ha transformado por poner por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios los bendiga a todos.